Ayer en el fragor de la inauguración no cité al comité científico técnico del encuentro, un error imperdonable por mi parte, pero que voy a tratar de corregir. Esto no habría sido posible sin el comité compuesto por Ana Cano, coordinadora de la Red Atria Comunidad Valenciana, de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, Ana Garín, coordinadora de la Red de Vigilancia Fitosanitaria de Aragón y técnico de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Javier López Cepero, que lo tuvimos ayer de moderador y de ponente, que es coordinador del Departamento Técnico de Coplaca, Rafael Sánchez Trujillo, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Andalucía, y Teodora Tornos, responsable de las agrupaciones de defensa vegetal del Servicio de Sanidad Vegetal de Cataluña. Gracias a todos ellos por ayudar a Fitoma en la elaboración de esta mesa, de este encuentro. Perdón. Y vamos ya volvemos otra vez al tercer bloque del encuentro, nuevas herramientas tecnológicas y digitales para el asesor. Y el primer ponente del día es Carlos Lozano, jefe de Unidad de Gestión Integrada de Plagas del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón. Nos hablará de la aplicación Red Fara, una herramienta para el asesoramiento. Gracias, Carlos. Pues buenos días a todos. Reconozco el esfuerzo por estar aquí a estas horas de la mañana. Gracias a Fitoma por contar con nosotros para exponer este tema. Y nuestra intención en este momento es explicar cómo es el funcionamiento de una aplicación que llevamos utilizando desde hace 7 años y que fundamentalmente la utilizan los técnicos para hacer el seguimiento de las plagas que afectan a los cultivos. Bien, la red de vigilancia fitosanitaria de Aragón empezó a funcionar en 2016 y realmente se basa en 3 principios fundamentales. Por una parte, vigilar, es decir, vigilar los cultivos. La segunda parte, cooperar entre los agentes que participan en la red. Y, finalmente, compartir el conocimiento, compartir los datos. Me alegró mucho ayer Jordi Mateu cuando, en su último turno de palabra por la tarde, creo que citaba estas 2 palabras, cooperar y compartir. Tenemos 4 objetivos. Por una parte, obtener información del estado fitosanitario de las explotaciones. En segundo caso, utilizar esa información para mejorar el asesoramiento. Justamente estamos aquí en este momento hablando de asesores y asesoramiento. Nos importa también mucho recabar información sobre el estado fitosanitario de nuestro territorio. También, a la vez, vigilamos las plagas prioritarias, las plagas de cuarentena. Y después nos preocupamos por disponer de redes que estén interconectadas para que esa información fluya y llegue a todos los interesados. La aplicación informática me parece relevante, pero realmente creo que hay puntos mucho más importantes y uno de ellos es es el programa fitosanitario. Nosotros anualmente establecemos el programa fitosanitario en el que decidimos qué cultivos vamos a monitorear. En 2023 han sido 26 cultivos, todos los que tienen una cierta relevancia en nuestra comunidad autónoma. Después decidimos qué plagas son las que vamos a monitorear. Creo que en este momento estábamos en 300 y pico plagas. Después decidimos cómo lo vamos a seguir. Vamos a poner trampas, vamos a hacer controles visuales, vamos a mirar 1000 frutos, vamos a mirar 1 metro cuadrado de superficie. Vamos a ver cuántos puntos de control tenemos, como mínimo 350. Luego veréis que este año 2023 han sido más de esos 350 puntos de control. Vamos a ver qué atrías participan, porque todo está basado en las atrías. En este momento son todas las atrías, las 71 que están funcionando en Aragón con sus 105 técnicos. Y todo ello constituye el entramado de la aplicación Red Fara. Red Fara tiene 2 partes, una aplicación móvil y tiene una aplicación web. La aplicación web sobre todo se utiliza para preparar la aplicación para que luego en el campo todo vaya en orden. También se utiliza para hacer un análisis profundo de todos los datos que están dentro de la aplicación. La aplicación móvil, pues evidentemente, se utiliza en el campo para introducir datos y también para ir consultando la situación de cada parcela, de cada punto de control que tengo. Bueno, ahí están puestas una serie de ventajas que entendemos que tiene tanto la aplicación móvil como la aplicación en web. Fundamentalmente digitalizamos el trabajo, ahorramos tiempo, tenemos datos al instante, al momento, después de que el técnico los ha recabado en el campo. Y por ir entrando ya bueno, eso me parece muy importante, es decir, que esos son la situación de los 443 puntos de control que en este año 2023 ha estado monitoreando la red de vigilancia. Tenemos esos 5 grupos de cultivos, frutales, herbáceos, hortícolas, olivar y viñedo, repartidos en el territorio de la comunidad autónoma.
La aplicación móvil está en el market, está en Google Play. No está disponible para iOS, solamente para Android. Y realmente pues, es como una descarga normal de cualquier otro tipo de aplicación. Cuando descargo la aplicación me pide un usuario y una contraseña. Y a partir de ahí ya puedo empezar a trabajar con... Ese es el aspecto que tiene la aplicación cuando la he descargado. Fundamentalmente 3 partes, lo que llamamos rutas, lo que llamamos puntos de control y lo que llamamos alertas. Realmente entre rutas y puntos de control no hay mucha diferencia. Las rutas sirven sobre todo, bueno, aparte de que puedes, digamos, organizarte tus itinerarios, sirven para ordenar el trabajo. Ordenar el trabajo por días, por cultivos, por ejemplo, por propietarios. En definitiva, cada técnico lo utiliza de una manera. Los puntos de control, pues evidentemente es un listado de todos los puntos de control que yo tengo dados de alta, donde yo voy a monitorear, y alertas lo veremos al final. Una vez que, bueno, esa es una pantalla en la que estoy entrando, por ejemplo, ahí por rutas, en el que tengo organizadas por rutas, o la parte de abajo, donde pone selecciona punto de control, pues aparecería un listado de todos los puntos de control que yo he dado, con una serie de datos, el código SIGPARC de la parcela, la especie y la variedad, y la fecha en la que yo he hecho el último control. Una vez que ya voy a empezar a trabajar, por ejemplo, lo que veis en la derecha ya es el mapa. Cada puntito es un punto de control. Hay que decir que la aplicación en todo momento está georreferenciada. Ahí no aparece el punto de georreferenciación porque está hecha realmente desde estas pantallas están tomadas desde la oficina. Y una vez que selecciono un punto de control, bueno, tenía que decir 2 detalles no muy relevantes. Tiene una herramienta para medir distancias, por ejemplo, para situar una trampa respecto a otra. Tiene otra herramienta para medir superficie. Pero realmente lo más importante viene a partir de ahora. Una vez que he seleccionado un punto de control, en ese caso un punto que se llama Romeral Rafacillo, pulsaría por un signo más, que no sé si se ve, pero está donde pone añadir punto de control. Se pone en amarillo y a partir de ahí emerge otra pantalla en la que me va a decir en ese momento qué plagas tengo que monitorear. Esas plagas que tengo que monitorear son variables a lo largo del tiempo. Es decir, no tenemos las mismas plagas en el mes de marzo que en el mes de agosto o en el mes de septiembre. Con lo cual, la aplicación sabe en qué momento está, tanto fenológico como cronológico, y a partir de ahí te va a pedir que rellenes una serie de datos, una serie de plagas, cumplimentes una serie de plagas. Siempre aparece arriba la especie, aparece la variedad, aparece el código SIGPARC y aparece la fecha en la que se ha hecho el último control. Bien. Esa pantalla, ese punto de control es el mismo que ese. Lo que pasa es que si os fijáis, ahí la fecha de control es el 7 de agosto y aquí ya estamos en el 2 del 10. Quiero decir, en el 2 del 10 ya no tenemos plagas que nos preocupen y en este caso únicamente nos preocupa pues, seguir monitoreando pues, la mosca de la fruta. Cuando he pulsado sobre... Bueno, siempre pedimos introducir el estado fenológico, eso desde que la campaña se abre hasta que se cierra. Y, como digo, cuando he pinchado sobre mosca de la fruta, pues me pide una serie de datos. Una serie de datos que en este caso son adultos por trampa y semana, aparecerá porcentaje de frutos atacados y después hay una serie de información complementaria como puedo marcar si he cambiado o no la feromona, llamémosle atrayente de la trampa, y aparece debajo la fecha en la que hice el último cambio de atrayente. Aparece un apartado de observaciones. Debajo, aparece una especie de lagrimita. Significa que puedo geolocalizar dónde estoy y en ese momento puedo hacer una fotografía pues para ver el daño que estoy viendo, el aspecto que tiene el cultivo. Arriba, a la derecha, hay una parte que pone histórico. Con ese botón puedo retrotraerme hacia atrás y ver todos los controles que he hecho en ese campo, en esa parcela, desde que empecé el monitoreo. Y esas gráficas que se ven donde pone adulto por trampa y semana, me va a dar lugar a ese tipo de información. Pulsando ahí, voy viendo cómo ha ido la evolución de los controles en las últimas semanas. Estoy viendo que, por ejemplo, capturas de adultos de mosca, pues una situación más o menos tranquila, hasta el 15-20 de agosto, en el que las capturas se disparan. Como digo, con el botón de histórico puedo ir hacia atrás y puedo ver todos los datos que tengo de esa parcela que he tomado.
hay una serie de botones, digamos, adicionales. Es ese botón que se ve abajo de color verde. Pulsando ahí, pues puedo hacer observaciones al punto. Por ejemplo, no sé qué fecha hubo una pedregada y como consecuencia de ello, pues los controles se ven afectados. Rellenar controles a cero. Por ejemplo, hay veces en los que se utiliza pues porque no hay nada, es decir, no hay nada que incluir. O marcar imposible de medir. He llegado a la parcela o intento llegar a la parcela, el camino está cortado por una inundación y no puedo hacerse el control esa semana. Una vez que he tomado los datos, si tengo conexión, los datos suben al servidor y ahí se quedan almacenados. Al final sincronizado y problema resuelto. Hablar un poco del apartado de alertas. En el apartado de alertas, a los gestores nos llegan alertas. Cuando se superan determinados umbrales que tenemos establecidos, nos llega un aviso de que el melocotonero se ha superado los niveles de capturas de mosca que tenemos establecidos y nos llega una alerta. Los gestores, ¿qué hacemos? Gestionamos esa alerta, la gestionamos de cualquier caso. Quiero decir, decidimos si esa alerta la enviamos a los técnicos o no la enviamos a los técnicos porque nos parece que no es especialmente relevante. Si decidimos enviarla a los técnicos les llega en su aplicación ese mensaje. Primero un texto, que nosotros hemos decidido cuál es. Después la especie, la plaga, la comarca, porque tenemos, digamos, zonificado cada cultivo, es decir, cada cultivo tenemos unas zonas procurando que sean agroclimáticamente similares, y después aparece la fecha en la que se inicia y la fecha en la que acaba la alerta. La alerta no es permanente, es decir, le damos a la alerta una validez, depende, de 4, 5 días, una semana o 10 días como mucho. Y si el técnico quiere analizar esa alerta, pues le aparece ese gráfico en la que, además de los datos anteriores, pues aparece una gráfica que es la que justificaría la emisión de la alerta. Ahí se ven 3 líneas con un 5, un 25 y un 75, 5, 25 y 50, que son los umbrales que nosotros tenemos para que la alerta sea de una gradación de color, verde, naranja, amarilla, naranja o de color rojo. Entonces el técnico ahí ve cuál es la explicación a esa alerta. También tiene disponible un desplegable en el que van a aparecer todas las alertas que se han ido generando a lo largo de la campaña, ¿vale? Todas las alertas, aunque ya estén caducadas. Eso es lo que tenemos hasta ahora, eso es hasta ahora lo que los técnicos están viendo. Y en las próximas semanas lo que vamos a hacer va a ser dar un paso más y lo que pretendemos es que la información que tenemos esté disponible por parte de cualquier agricultor, técnico, asesor, aunque no esté dentro de la red de vigilancia fitosanitaria. Vamos a tener una aplicación nueva, basada en la que ya tenemos, evidentemente, y en esa aplicación pues, no habrá que suscribirse, es decir, simplemente habrá que decir que quiero tener esos datos y vamos a dar la posibilidad de filtrar qué información quiero recibir, por zonas, por cultivos, y en función de eso, alguien queda ya almacenado su deseo y a partir de ahí pues a los asesores que no están integrados, a todos por supuesto, pero los que no están integrados en la red de vigilancia, les van a empezar a llegar este tipo también de alertas. Se recomienda un tratamiento fitosanitario, por entender que esto todavía no está operativo, es un simulacro, pero algo así como se recomienda realizar un tratamiento fitosanitario en melocotonero contra una plaga, en este caso hemos puesto ácaros, en la comarca de Bajo Cinca y en la semana 43. Tendrán acceso al resto de alertas fitosanitarias, como a las alertas históricas, y una cosa que me parece muy importante, que tendrán acceso al seguimiento de la plaga. Quiero decir, no solamente les vamos a mandar que tenemos una alerta, en este caso, de un problema de ácaros, sino que lo que les vamos a dar es que en un desplegable van a tener disponible cómo ha ido la evolución de esa plaga, de ácaros, de mosca, de anarsia o del chilo del arroz, en las semanas precedentes, con un código de colores, aparte de que aparecerán datos concretos, un código de colores para que ellos puedan, de alguna manera, estimar cómo está la situación. También tendrán acceso a lo que nosotros llamamos avisos fitosanitarios, que son informaciones que nosotros desde la Administración lanzamos. Tendrán acceso a unos informes que ya se están haciendo. Quincenalmente, cada grupo de cultivos elabora un informe sobre la situación fitosanitaria del mismo. Tendrán acceso a partir de esa aplicación móvil. Y, finalmente, tenemos en la página web ya
un pequeños resúmenes sobre las tareas de experimentación que la red hace, es decir, que la red parte de su presupuesto lo dedica a experimentar, a tratar de resolver problemas del día a día. Ya hay unos pequeños informes y esos informes también estarán disponibles en esa aplicación móvil. Y algo que nos parece muy interesante es el tema de tener disponible información meteorológica de las estaciones meteorológicas que tanto de la red SIAR como de AEMET tenemos en Aragón. Entonces aparecerán datos básicos y si alguien quiere profundizar más, pues simplemente con un clic podrá ver cómo está la situación de precipitaciones, de lluvia, de humedad en los últimos 24 horas o en los últimos 7 días. Ya digo que esto previsiblemente durante el mes de enero o febrero estará disponible para cualquiera que quiera utilizarlo. Para nosotros Redfara es una herramienta para que los asesores trabajen en el campo. Ayer hablamos mucho de campo-oficina. Nosotros pretendemos que los técnicos sigan pudiendo estar en el campo y es una herramienta que puede ayudarles a ello. Nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias por madrugar. Espero, Gustavo, que la próxima vez no me tengas que decir que me he pasado un minuto. Y nada más. Gracias, Carlos. Sí, está perfecto en el tiempo. Nuestro siguiente ponente es Pedro Fernández, jefe de Field Marketing de Sipcam. Nos va a hablar de Crop Balance, una herramienta para la gestión integral de los cultivos desde la nutrición. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Mi nombre es Pedro Fernández y soy responsable de Field Marketing en Sipcam Iberia. Quería agradecer a la organización de Fitoma por darnos la oportunidad de poder presentaros esta herramienta digital que hemos desarrollado en Sipcam y también agradeceros a vosotros, técnicos y asesores, vuestra asistencia. En primer lugar, me gustaría deciros quiénes somos, quién es Sipcam Iberia. Sipcam Iberia es una empresa de I+D, de marketing y de comercialización de fitosanitarios, de nutrientes y de fertilizantes especiales, que pertenece al grupo Sipcam Owson, una filial. Nuestra matriz italiana nació hace más de 75 años, es una empresa familiar e independiente y bueno, estamos dentro de las 10 principales empresas de agroquímicos a nivel mundial, ¿no? Deciros que durante todos estos años, y aquí concretamente en España, el grupo Sipcam hemos sido siempre pioneros en nutrición y en bioestimulación. Y antes de hablaros qué es Crop Balance, es importante que sepamos en el marco legal en el que se encuentra la nutrición aquí en España, ¿no? De lo que se está hablando mucho aquí en estos 2 días, ¿no? O se va a hablar, ¿no? Tenemos un horizonte que es la Agenda 2030, donde nos vamos a ver obligados a reducir un 20% la unidad de fertilizantes que se aplican a los cultivos. Cada vez hay más conciencia social de hacer un uso más racional de los fertilizantes que aplicamos a los cultivos y donde el papel de los bioestimulantes van a ser un factor clave para conseguir esos objetivos. Y luego el marco regulatorio que tenemos actualmente cada vez es más restrictivo. Tenemos zonas vulnerables por nitratos, las zonas del mal menor en Murcia, los análisis de acuíferos, la digitalización también en las explotaciones, ¿no? Con el cuaderno digital y todo lo demás. Y, por último, también el nuevo Real Decreto de Nutrición Sostenible, donde va a jugar un papel muy importante el asesor, ¿no? Donde su criterio técnico va a ser el que justifique la fertilización que se haga en cada una de las explotaciones. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, en 2022 Sipcam da un paso muy adelante en lo que es la nutrición de los cultivos y nace Crop Balance. Y Crop Balance nace por esa necesidad de estructurar el profundo conocimiento técnico que hemos adquirido durante todos estos años, más de 50 años aquí en España, en el segmento de los bioestimulantes, de los nutrientes especiales y de los correctores, ¿no? Y de las enmiendas, ¿no? Donde, como os decía, Sipcam ha sido pionera, ¿no? Y es una forma de trabajar que añade un valor añadido y es una forma de justificar técnico-científica el uso de los bioestimulantes.
Aquí vemos esta imagen que viene a ilustrar un poco lo que es cross-balance. Cross-balance, al final, lo que nos viene a decir es que si nosotros conseguimos controlar lo que afecta a nuestros cultivos, que es el suelo y el agua, junto con los fertilizantes que aplicamos a los cultivos a nivel de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y la ayuda de la bioestimulación y la microbiología, podremos conseguir la máxima rentabilidad en nuestros cultivos. Cross-balance, al final, es una herramienta digital. Hemos plasmado todo este conocimiento en una herramienta digital, un software exclusivo que hemos puesto a disposición de nuestros clientes, hemos puesto a disposición de los asesores, de los técnicos, que están en el espacio MiSyscan de nuestros clientes, con lo cual cualquiera que quiera hacer aplicaciones cross-balance, o sea, un protocolo cross-balance en su explotación, tendrá que dirigirse a nuestra distribución. Y es un nuevo enfoque en la nutrición de los cultivos, en el que unimos la nutrición adecuada, el equilibrio nutricional con la bioestimulación, lo que nosotros llamamos, como pone aquí, nutrición avanzada, ¿no? Son numerosísimos cálculos avanzados que integran todos los factores que intervienen en la nutrición de los cultivos y que buscan la reducción del estrés de los mismos para, al final, conseguir la máxima rentabilidad. Y cross-balance es un nuevo enfoque en el concepto de los bioestimulantes. Aquí cambia el foco del producto y su efecto individual en un enfoque integral de equilibrio de cultivo. ¿Y cuáles son las claves o las bases de cross-balance? Pues lo primero es saber interpretar correctamente un análisis de suelo y un análisis de agua. Nosotros, a nivel de cross-balance, a la hora de introducir los datos en el sistema, pedimos unos valores algo más amplios a lo que tradicionalmente podemos hacer a nivel de análisis de suelo y de agua, ¿no? Pedimos nitratos, sulfatos, cloruros, bicarbonatos, pedimos también caliza activa, o sea, una serie de valores que a lo mejor tradicionalmente no solemos pedir, ¿no? Es importante también cross-balance, que nos va a hacer también el balance del nitrógeno, ¿no? Cuando nosotros metemos el análisis de suelo, el análisis de agua, y si el agricultor también ha realizado una enmienda orgánica, el sistema nos va a hacer el balance del nitrógeno. Y, por último, una cosa importantísima, que damos mucha importancia, la neutralización de las sales, la reducción del estrés en el cultivo y buscar ese equilibrio nutricional que os decía. Todos sabemos que hay un principio en química que dice que todo anión tiende a unirse con un catión para formar una sal estable. Cuando nosotros fertilizamos nuestros cultivos, lo primero que hay que neutralizar es el agua, lo segundo es el suelo y lo excedente es lo que queda disponible para los cultivos. Si nosotros conseguimos unir toda esta información, conseguiremos reducir el estrés de los cultivos y buscar ese equilibrio nutricional para buscar la máxima rentabilidad. Con lo cual, al final, cross-balance lo que va buscando es una nutrición perfecta, ayudada con la bioestimulación. Y para al final conseguir lo que ponemos... Para al final conseguir lo que llamamos la nutrición avanzada. Tradicionalmente hemos fertilizado nuestros cultivos, y lo pongo aquí más desarrollado, con fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Pero la verdadera nutrición, la nutrición moderna, la que nos está exigiendo el futuro, es buscar hacer un uso más racional de los nutrientes. Y aquí juegan un papel importantísimo la microbiología y el uso correcto de los bioestimulantes. Bioestimulantes que deben de tener poco gasto energético y que, como os decía anteriormente, tienen que ayudar también a reducir el estrés y la neutralización de las sales, ¿no? No hay nutrición orgánica e inorgánica donde no haya microbiología por medio. Por lo tanto, va a ser la conjugación de la microbiología y la bioestimulación perfecta la que va a hacer que podamos conseguir reducir unidades de fertilizantes en nuestro cultivo y hacer un uso más racional de esto para conseguir mejores producciones y de mucha más calidad. Actualmente en cross-balance estamos trabajando con 18 cultivos. Estos son los principales cultivos que a nivel interno en nuestra empresa hemos identificado que eran los principales a trabajar. Pero una cosa importante de cross-balance es que el conocimiento está en las personas, el conocimiento está en nuestro equipo técnico y podemos hacer protocolos cross-balance en cualquier cultivo, ¿vale? También es importante deciros que cross-balance como herramienta tiene, cuando nosotros hacemos introducimos datos en el sistema, estamos geolocalizando las parcelas y cualquier restricción a nivel legal en cuanto al uso de nitrógeno o de fósforo, el sistema lo va a identificar y nunca dará una recomendación
donde pongamos en riesgo la legalidad, ¿vale? Con lo cual, esto a nivel de informe es importantísimo. Y va a ser una herramienta que va a sortear lo que como os decía, lo que nos viene nuevo, ¿no? La nueva ley de fertilización sostenible. Estamos analizando nuestro suelo, estamos analizando nuestro agua o la enmienda orgánica que aplicamos al cultivo. Y qué justificación más que si todo lo integramos como para sortear esa nueva ley de fertilización sostenible, ¿no? Este es un ejemplo de informe Cross-Balance. El informe Cross-Balance consta digamos que de dos partes. Una primera donde nos hace una interpretación correcta del análisis del suelo, de agua y también de la enmienda orgánica que apliquemos, si se aplica, ¿vale? Y aquí en esta siguiente diapositiva vemos que por un lado tenemos la nutrición teórica que damos en cuanto a macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Este es un ejemplo de un informe en tomate de invernadero, donde para una producción de 140 toneladas pues había que aplicar 420 unidades de nitrógeno. Este agricultor había aplicado galinácea, 1.600 kilos. Este agricultor, a nivel de suelo y de agua, el contenido en nitratos era elevado y el informe, cuando hace su interpretación, nos dice hay que restar 70 unidades de nitrógeno. Pero es que a nivel de fósforo, el suelo era un suelo y un agua con un pH prácticamente de 7, con niveles altísimos de fósforo y donde el porcentaje de caliza activa era bajísimo. La caliza activa influye enormemente en la mejora de la absorción, del fósforo. Por lo tanto, aquí el sistema, a la hora de hacer su propuesta de recomendación de abonado, nos está reduciendo, en este caso, un 75% las unidades fosfóricas. Y luego, a nivel de potasio, y calcio y magnesio, hace un equilibrio. En este caso, habría que reducir prácticamente un 10% las unidades totales de potasio a aplicar y esas hay que sumarlas en calcio y magnesio. Deciros que a nivel Cross-Balance el calcio y el magnesio son elementos fundamentales dentro de nuestra recomendación, buscando ese equilibrio nutricional, esa reducción del estrés y esa contrarrestación de las sales, ¿no? Y la segunda parte es la bioestimulación, que es la que ayuda a conseguir todo esto. Primero con la microbiología y luego con el uso correcto de los bioestimulantes en las diferentes fases del cultivo. Pero todas estas recomendaciones que salen aquí van en función de lo que dice la analítica de suelo y dice la analítica de agua. Con lo cual, una cosa importantísima de Cross-Balance es que nunca veremos un informe Cross-Balance igual. Serán informes adecuados a cada una de las explotaciones, en función de lo que digan las analíticas de suelo y de agua. Durante estos años de lanzamiento de la herramienta a nivel nacional han sido numerosísimos los casos de éxito que hemos tenido. Hemos tenido casos de éxito en viñedos en La Rioja, en Rioja Alta y en Rioja Media. Hemos tenido casos de éxito en Ribera del Duero. Estamos trabajando con algunas bodegas importantes en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en el Priorato. También casos de éxito en el cultivo del maíz. Casos de éxito en cítricos, tanto en la Comunidad Valenciana, donde nos encontramos, como en Murcia, ¿no? Donde aquí mi compañero José Vicente Ramírez, pues junto con los técnicos de la distribución, están haciendo un magnífico trabajo. Hemos tenido también casos de éxito en hortícolas, tanto en extensivos como en invernaderos, en Almería. También en Andalucía Occidental, en tomate de industria, en olivar y en cítricos, en la provincia de Sevilla, como pueden ser con los hermanos Valdenebro Alvear. Y seguramente la región donde más introducido está todo esto es en Extremadura, donde allí hay una infinidad grandísima de cultivos donde estamos haciendo Cross-Balance y son numerosísimos los agricultores que ya han entrado con protocolo Cross-Balance. De todo ello, yo destacaría el Grupo Sol de Badajoz. El Grupo Sol de Badajoz, en el año 2021, es una empresa frutícola de más de 2.000 hectáreas de frutales. Tuvieron un problema a nivel de equilibrio nutricional, donde se les estaba secando, una finca de 350 hectáreas, se le estaban secando todas las plantaciones. Y el problema es que, por un desequilibrio nutricional, dos hongos de madera, el Fusicoccus y la Citospora, se estaban apoderando de la plantación, provocando la mortandad de los árboles. Fue hacer la interpretación Cross-Balance, aplicar microbiología, aplicar bioestimulantes, ajustar las unidades de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio justas y conseguimos salvar la explotación. Hoy podemos decir que esta firma de más de 2.000 hectáreas lleva 2 años trabajando con nosotros haciendo protocolos Cross-Balance y con unos resultados bastante satisfactorios. Y para finalizar me gustaría exponeros
cuál es nuestra propuesta de valor con CrossBalance, ¿no? CrossBalance, como desarrollo tecnológico, es solo una herramienta. El verdadero valor de CrossBalance está en la información que tenemos en nuestra empresa, que estamos dispuestos a compartir con todos vosotros para llegar al mayor número de asesores y de técnicos y de agricultores a nivel nacional, ¿no? También se basa en que a lo largo del ciclo del cultivo el seguimiento personalizado de nuestro equipo de Field Marketing pues puede ayudar a mejorar todavía más porque podemos tener olas de calor, podemos tener cualquier estrés abiótico que afecta al cultivo. Pues con la ayuda de la microbiología y de la bioestimulación, el resto de bioestimulantes, pues podemos mejorar todavía más los resultados. Es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones en la gestión integral de nutrición y bioestimulación de los cultivos. A diferencia de otras herramientas que hay actualmente en España, es la única que conjuga los 4 tipos de fertilización. Es la única que habla de microbiología y la única herramienta que habla de bioestimulación. Conseguimos un cultivo más equilibrado, un cultivo que nos va a dar mayor producción y de mayor calidad, pero con un menor impacto ambiental. Vamos a conseguir, si así lo dicen los análisis de suelo y de agua, reducciones en cuanto a las aplicaciones de fertilizantes. Y los agricultores y técnicos reciben un asesoramiento de alto nivel, muchísima formación técnica. Otra cosa importante, que es una herramienta para la recomendación de abonado legal, ¿no?, que cumple con todos los requisitos que actualmente se nos van a exigir. Es un formato moderno, con base técnica, que ofrece profesionalización y ofrece cercanía. Y al final todo esto se va a traducir en rentabilidad y en sostenibilidad. Con esto yo termino mi exposición, espero que os haya gustado y si hay alguien que necesita muchísima más información, puesto que en 15 minutos es muy difícil plasmar todo este conocimiento que hemos adquirido durante tantos años, pues pueden dirigirse a nuestro equipo técnico o también a nuestra red de distribución, que estaremos gustosos de atenderos. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Vamos con la siguiente ponencia, a cargo del doctor José Manuel Peña, del Departamento de Protección Vegetal del Instituto de Ciencias Agrarias, el ICA del CSIC. Nos va a hablar de los drones agrícolas, un aliado para la toma de decisiones y el manejo del cultivo en sanidad vegetal. Buenos días. Bueno, tenemos 15-20 minutillos para hablar de cómo hemos utilizado los drones desde la investigación y también cómo se está transfiriendo al sector agrícola algunos de los desarrollos que estamos llevando a cabo desde la investigación. Yo quisiera agradecer a Fitoma la invitación, sobre todo porque es una oportunidad para que los asesores veáis un poco el potencial que tienen los drones y cómo puede ayudarnos, sobre todo en el análisis de nuestros cultivos y en la toma de decisiones, ¿no? A veces empiezo yo este tipo de ponencias, sobre todo hace años, preguntando si sabíais lo que era un dron. Os digo que hace 5 o 6 años mucha gente no lo sabía. Luego preguntaba si alguien lo había visto alguna vez volando y ahora pues me atrevería a preguntaros quién usa un dron de vez en cuando para tomar decisiones en sus explotaciones. No sé si es una herramienta que usáis a menudo o simplemente pues sabéis que existe y no tampoco sabéis qué tipo de información nos puede dar, ¿no? Aquí en la presentación pongo varias fotografías, ¿no? La del dron tapando el sol está tomada en una finca experimental en Sevilla, en Tomejil. Luego un dron aplicador. Yo no soy un entusiasta de los drones aplicadores ahora mismo, pero reconozco que puede tener un potencial de futuro. En medio tenemos un modelo 3D de una finca de viñedo en la zona de Colmenar de Oreja, de la finca experimental, en donde extraemos información del volumen de cada cepa. Abajo tenemos una foto de un dron volando en un cereal de invierno en Guadalajara para monitorizar avenas y otras malas hierbas gramíneas. Y abajo una foto muy chula del uso de imágenes de drones para identificar tipos de especies de malas hierbas mediante inteligencia artificial. Estos son algunos de los ejemplos que llevamos a cabo desde el grupo de tecnologías para una agricultura sostenible en el Instituto de Ciencias Agrarias en Córdoba.
Bueno, esta es posiblemente la primera imagen, quizá a nivel mundial, que se tomó de un dron trabajando en objetivos agrícolas. Se tomó en la finca de la Monclova, que los que seáis de Andalucía hayáis pasado por la A4 de Córdoba a Sevilla, conoceréis, ¿no?, sobre todo por la estación fotovoltaica que hay al lado. Y se tomó con un dron MD4000, que es una empresa alemana, en el año 2011, con el objetivo de detectar malas hierbas en girasol. Desde entonces, pues bueno, ha evolucionado para otros objetivos, que ahora iremos viendo. Y yo creo que el dron pues, cumple un poco como una herramienta básica y muy importante en el ciclo completo de la agricultura de precisión. Tiene también, se puede utilizar, mucha gente lo utiliza como una inspección básica de los cultivos, ¿no? Se sobrevuelan los cultivos y ve un poco en qué estado está su parcela. Se está utilizando a nivel fenotipado para mejoradores genéticos y estudio de variedades, experimentos en donde se hace un seguimiento de cómo evolucionan distintas variedades y con un dron se obtiene mucha información. Como he comentado, se está empezando a usar para tratamientos aéreos, que ahora al final de la presentación comentaremos un poco sobre sus ventajas e inconvenientes. Y también como un robot aéreo se está empezando a utilizar, se está desarrollando, quiero que lo sepáis, para recolección, por ejemplo, también, ¿no?, como el robot que es capaz de manipular la fruta en este caso. Yo me voy a centrar en los dos extremos de la cadena de generación de información, el dron como adquisidor de datos, que yo creo que es el principal uso que está teniendo ahora mismo. Al final de la cadena está la actuación y el tratamiento, y entre medias, por economía de tiempo no voy a parar mucho, pero existe un proceso que quizás sea lo más complicado de análisis de la información y de toma de decisiones sobre cómo actuar sobre nuestros cultivos. Bueno, la primera cuestión que se plantea es esa combinación o esa comparación con otro tipo de plataformas que existen remotas, los satélites o las avionetas, ¿no? Quizá el principal hándicap que suele tener los drones y que se comenta es la superficie que puede abarcar, ¿no? Normalmente yo diría que se puede volar entre 10 o a 100 hectáreas por hora, depende de la altura de vuelo, hay una limitación legal, que son los 120 metros de altura, y esto hace que en cada toma pues, el dron adquiera una información de la superficie menor de la que puede tomar una avioneta o un satélite, ¿no? Pero esto no tiene por qué ser un problema, ¿no?, porque tiene ventajas más importantes de las que nos da un satélite o una avioneta. Por ejemplo, que podamos usarlo a demanda del usuario. Nosotros podemos manejar el equipo y tomar la información del momento preciso para objetivos agronómicos concretos. Esto es algo que con satélite o avioneta no es posible y que con el dron sí podemos utilizar, ¿no? Esto tiene un poder grandísimo para aquellos que trabajamos con los drones. Otra gran ventaja que tiene frente a satélites y avionetas es la resolución espacial de las imágenes. Aquí comparo un mismo viñedo tomado con una imagen de satélite de más o menos alta resolución espacial, 5 metros, ya existen con un poquito de más detalle, hasta 1 metro, y vemos que no se distinguen las líneas de, las líneas de la viña, ¿no? Sin embargo, con el dron sí podemos llegar a ese nivel de detalle y podemos enfocar nuestro análisis a problemas concretos del dosel vegetal, ¿no? Porque en el satélite o incluso en la avioneta hay una mezcla ahí de información entre el dosel de la viña, la vegetación de la viña, el suelo desnudo, posibles cubiertas vegetales, que a veces nos generan confusión en la toma de decisiones. Y quizá otro de las grandes ventajas que tenemos con los drones es la posibilidad de utilizar distintos sensores. El más común es un dron, como el que pongo ahí como número 1, que a lo mejor algunos utilizáis, que es un dron pequeñito, muy manejable, que tiene una cámara visible, que nos da una información óptica del cultivo, ¿no? Pero otros drones de más capacidad, que pueden llegar a cargar hasta 2 o 3 sensores diferentes, pues nos puede dar información multiespectral, que incluye la banda infrarrojo, que es una información no visible, nuestros ojos no lo ven, pero está muy asociada al estado fitosanitario, el estado nutricional de los cultivos, ¿no? También tendríamos opción a cámaras hiperespectrales o incluso a termografía o cámaras de temperatura que nos pueden dar un indicador
del posible estrés que tenga nuestro cultivo asociado a una enfermedad, a un estrés hídrico que nos permita tomar decisiones al respecto. Voy a mostrar rápidamente algunas de las cámaras que se utilizan. Esta cámara es una cámara más científica que nos da 6 bandas de información, nos da el visible, pero también nos da distintas longitudes de onda del infrarrojo asociadas a ese estado fitosanitario, estado de desarrollo de los cultivos. La secuoya, que también es muy común porque es relativamente de bajo coste, que también da información visible, información infrarroja. Esta es una cámara un poquito más evolucionada porque aparte de dar información visible infrarrojo, también tiene un sensor térmico y, como he comentado, esta información térmica a veces es muy útil para obtener información del cultivo, de su estado fitosanitario. Se utiliza muchas veces también como complemento para conocer un poco una posible enfermedad que tenga el cultivo o un estrés hídrico. Y esta otra es una cámara hiperespectral que consiste en que esa información de la luz nos la divide en más número de longitudes de onda que son muy sensibles a problemas concretos que con otro tipo de cámaras no se pueden detectar. El potencial de los drones es que podemos intercambiar este tipo de cámaras y con ellos tener información diversa del estado de los cultivos. Aquí no me quiero parar mucho, pero sí quiero utilizar esta diapositiva para mencionar que el conocido índice NDVI, que quizá muchos de vosotros lo estéis utilizando porque es el que sirve de base para tomar decisiones sobre actuaciones sobre el cultivo, pues no es el único que existe, ¿no? Este índice toma información de una región concreta del espectro, pero es un índice con una información un poquito amplia, que no llega al detalle que puede llegar a otro tipo de índices de vegetación que sí se asocian al estado del cultivo. Por ejemplo, en esta parte del espectro electromagnético que refleja la vegetación, pues podríamos utilizar este tipo de índices de vegetación más asociados a variabilidad de ciertos pigmentos o incluso que camufla los efectos del suelo que a veces saturan la información que da el NDVI y por tanto no es tan útil ese índice para tomar algunas decisiones. Este tipo de índices se van un poquito más alejados del espectro visible, son asociados también a estados de senescencia del cultivo, incluso de sequía, y luego pues existen otro tipo de índices asociados a la temperatura, que para lo que necesitaríamos una cámara térmica. En resumen, que el NDVI se utiliza mucho, pero hay que tener en cuenta que no siempre es el índice más adecuado para determinadas detecciones de problemas que tenga nuestro cultivo. Este es el tipo de imagen que podemos tomar con un dron, en este caso con cámara visible, es una parcela de girasol en época temprana, o sea, en posemergencia temprana, y vemos que con este tipo de información, pues bueno, con el dron pues podemos llegar a un nivel de detalle que antes no podíamos conseguir con otro tipo de sensores o de plataformas. Si manejamos adecuadamente esta información de nuestro cultivo en época temprana, pues podemos empezar a ver cómo se está desarrollando el cultivo en estos momentos tan importantes del cultivo. Esto sería la imagen estática y ¿qué vemos? Pues podemos, por ejemplo, ver qué malas hierbas están emergiendo y en qué parte del cultivo están emergiendo, ¿no? Para poder tomar decisiones como ahora mostraré. También podemos ver zonas donde el vigor del cultivo es menor, que se puede ver a distintas razones, puede ser por el tipo de suelo, puede ser por problemas de encharcamiento, cualquier otro problema, que esto nos podría ayudar a hacer un muestreo más localizado de esas zonas y ver un poco qué está pasando en esa parte de la parcela que podríamos desconocer. O a la inversa, podemos ver zonas donde hay un diferente desarrollo del cultivo, que ha habido un mayor crecimiento respecto a sus zonas vecinas y también tomar decisiones al respecto sobre esa parte. En esto se basa un poco la idea, la estrategia de agricultura de precisión, ¿no? de tener en cuenta esa variabilidad para hacer una actuación diferencial en función de cómo se encuentra nuestro cultivo en cada momento. Como he comentado, quizás una de las aplicaciones que están más transferidas hoy en día al sector, y luego en las siguientes ponencias pues hablaré un poquito más en detalle de cómo se consigue este tipo de información, es el control localizado de malas hierbas.
Ya tenemos desarrollos con algunas de las empresas y empresas de servicios, sobre todo, que están interesados en esta tecnología. Algunas de ellas están aquí. Y básicamente se basa en tomar una imagen con el dron de muy alta resolución espacial, justo en el momento crítico para hacer una aplicación localizada de un control de malas hierbas. Luego, mediante algoritmos avanzados de análisis de imagen, conseguimos discriminar lo que es cultivo de lo que es mala hierba y generar mapas de tratamientos, ¿no? Nosotros utilizamos sistemas de soporte a la decisión, por ejemplo, uno del que también se hablará a continuación, IPM-WISE, que en función de la densidad, la cobertura de mala hierba y las especies más abundantes nos hace una recomendación ajustada a esa condición del cultivo, que luego se convierte en una cartografía interpretable por la maquinaria de tratamiento y puede hacer una aplicación por dosis variable o dosis localizada, siguiendo las coordenadas que ese mapa le da, ¿no? Esto, como comento, es un desarrollo que hemos llevado a cabo desde la investigación y se está transfiriendo actualmente a algunas empresas. También comentar que existe un póster donde entramos en detalle sobre esta transferencia que se presentará esta tarde oralmente, donde ya comentaremos un poco qué tipo de empresas y de estrategias se han seguido para llevar a cabo estos tratamientos. También se están utilizando los drones en sanidad vegetal para la detección de enfermedades. Bien, en base a diferencias que existen en los cultivos que se pueden asociar a un problema de enfermedades o incluso con una tecnología un poquito más avanzada, con esas cámaras hiperespectrales que os comentaba o esas cámaras con información térmica, nos permite hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico en ocasiones asintomático visualmente. Es decir, seríamos capaces de ver con cierta antelación que un árbol o que un cultivo tiene un problema de una enfermedad, ¿no? Aquí tenemos un caso de detección de HLB en cítricos que se llevó a cabo en la Universidad de Florida. Allí, como sabéis, tienen un problema importante de esta enfermedad en los cítricos y se desarrollaron técnicas basadas en cámaras hiperespectrales, cámaras multiespectrales en este caso y térmicos para detectar qué árboles estaban infectados por HLB. Otro ejemplo pues, podría ser este de laurobil o hipodredumbre en aguacate, cultivo tropical, que también se llevó a cabo en esa zona, ¿no? en Florida, en donde vemos que en la parte, no sé si esto tiene para... Bueno, en la parte más de la izquierda, que es la parte visible, no existen diferencias. Los humanos no podrían ver esas diferencias que existen en el árbol debido a la presencia de esta enfermedad, pero si nos alejamos un poco de la parte visible, en infrarrojo, ya sí vemos diferencias, que es la parte esa más elevada, entre unos árboles con ese problema y otros árboles que no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, usando información adecuada, podríamos llegar a diagnosticar un problema de este tipo en aguacate. En Dehesa, aquí en España, también se está aplicando para detectar Phytophthora mediante información hiperespectral y se están consiguiendo buenos resultados en detección de este tipo de enfermedad en Dehesa. En olivar, grupos del Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba han desarrollado técnicas para detectar la severidad de verticilosis en olivo, el grado de severidad. Cuanto más severo, lógicamente, es más fácil detectar, pero se pueden llegar a detectar en épocas iniciales de la enfermedad y de esta manera pues, hacer un control un poquito más localizado de este problema en aquellos árboles donde se empiece este tipo de problemas. Y también con Xylella. Con Xylella también se pudo detectar en época muy temprana, un diagnóstico precoz, árboles que los investigadores no detectaban visualmente, pero que con esta tecnología hiperespectral y térmica pues fueron capaces de detectar esa enfermedad en olivares, sobre todo del sur de Italia, que es donde más daño hizo este tipo de enfermedad en olivar. Por último, solo comentar también que en la detección de enfermedades, pues en melocotonero,
roya de la hoja, pues también los efectos que genera este tipo de enfermedad, de caimiento de la hoja, pues se puede detectar con drones y el uso de cámaras hiperespectrales, ¿no? Esto es un trabajo con la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, donde pudimos detectar la enfermedad en este tipo de cultivos. En el caso de las plagas, el uso de teledetección con drones está un poquito más atrasada, digamos, es más reciente el uso de este tipo de tecnología y sobre todo se orienta a la detección de los daños que está generando un tipo de plaga o insecto en los cultivos, ¿no? Aquí vemos un trabajo de este mismo año en donde usando drones a muy baja altura, como en la imagen C, pues se puede detectar ese efecto de la plaga en la planta, en soja, y a una una altura mayor, pues se puede ver también el efecto a nivel rodales de la expansión de este tipo de insectos de plaga en soja. Como digo, también para la detección de los daños en los cultivos se está utilizando, por ejemplo, la detección del daño por ácaros en algodón, o en este caso pulgones en caña de azúcar, ¿no? Esto es más un trabajo de experimentación, de fenotipado, en donde se vio cómo los efectos del pulgón en el cultivo, tanto en la merma de la vegetación como en la evolución de esa vegetación afectada por esta plaga. Y para ello se utilizó una de las herramientas que nos da, uno de los resultados que nos dan los drones, que quizás es menos conocido, que es estudiar la altura del cultivo. ¿En qué consiste? Con el uso de drones que como sabéis, nos dan imágenes a muy alta solape, se puede generar el modelo 3D de los cultivos mediante técnicas de ortofotogrametría. Estos son técnicas que están automatizadas en los software que se utilizan para generar los mosaicos y nos generan una información 3D de nuestro cultivo. A la izquierda tenemos la imagen de antes, de un viñedo en seto, en donde tenemos todo el canopy de la viña, a la derecha un olivar, igualmente. Entonces, a partir de aquí, pues aparte de conocer el área proyectada de nuestro cultivo, se puede conocer la altura, no solo la altura en ese momento, sino si estamos monitorizando a lo largo del tiempo nuestro cultivo, pues podemos ver cómo está cambiando, cómo está creciendo de un momento al siguiente, o el impacto de un tratamiento en determinado cultivo, incluso también el volumen de nuestro árbol, de nuestra planta. Y voy a mostrar, ya me paso el tiempo, ¿no? Voy acabando, sí. Un ejemplo rápido de un experimento de fenotipado en distintas variedades de olivar, en dos fechas diferentes. Esto se tomó 15 meses después de la plantación y otro vuelo 12 meses después de esos 15 meses, a los 27 meses. De la misma plantación, un vuelo que pudo durar como unos 15 minutos y nos daba información de casi 1000 árboles en una plantación de olivar con distintas variedades. Si comparamos de manera con algoritmos automáticos árbol a árbol, pues podemos tener información tan valiosa como detectar los cambios que ha sufrido en un año cada uno de los árboles, ¿no? Podemos ver la altura, cómo ha crecido y el volumen de ese árbol y a partir de ahí obtener información cuantitativa, numérica, pues del efecto de un tratamiento o de distintos tratamientos o cómo distintas variedades han evolucionado con un tratamiento concreto. Otro tipo de uso de este tipo de información es generar zonas de manejo. O sea, a veces no tenemos que llegar a ese detalle de árbol a árbol, pero sí podemos definir zonas de manejo que nos puedan servir para tomar decisiones. Como por ejemplo, en este caso, para cada uno de los árboles de esa plantación, pues podemos tener información de su volumen o información espectral y ver un poco cómo podemos distribuir nuestro manejo del cultivo en base a esa información que nos da. También nos puede servir para detectar puntos críticos, es decir, zonas donde hay una diferencia apreciable con sus vecinos, con las zonas vecinas, que se puede ver bien a una deficiencia de algo, un déficit, una anomalía o a algún problema que tenga esa zona concreta, ¿no? Y, cómo no, también para definir tratamientos de precisión. Si tenemos
la información de detalle de cada uno de nuestros individuos en la plantación, pues podemos hacer un tratamiento más ajustado de dosis variable a ese canopy y a ese volumen. Esto se puede hacer con maquinaria en tierra, ¿no?, o con drones. Y bueno, rápidamente voy a aprovechar esta parte de aplicación con drones para hablar de los tratamientos aéreos y la situación actual. Voy ya limitado de tiempo, así que iré rápido. Bueno, las ventajas son un poco obvias, ¿no? Se optimizan los tratamientos, minimizaría la exposición y el uso de fitosanitarios, teóricamente menor impacto ambiental. Tiene sus debilidades, las más importantes, actualmente están prohibidos o muy restringidos para su uso en España y en Europa. También está limitado a aquellos fitosanitarios que se puedan usar a nivel de tratamiento aéreo, no son adecuados para tratamiento de cobertura total y tiene una limitada duración, muy limitada duración de la batería, ¿no? Estos son problemas técnicos que seguramente en el futuro se vayan resolviendo con baterías con más capacidad. Así rápidamente también tienen especificaciones. Depósitos de este tipo de equipos son entre 10 y 30 litros, no es muy grande. Suele pulverizar unos 5 o 10 metros por segundo, anchura de tratamiento 4 o 9 metros. Duración de la batería, como he comentado, está limitado a 10-15 minutos. Lo que se está haciendo es que el mismo equipo es capaz de volver a la base, cambiar la batería y seguir los tratamientos. Así que se estima que la superficie que se puede tratar ahora mismo son entre 5 y 15 hectáreas por hora. Como digo, estas son ciertas limitaciones que bueno, los que se está trabajando. Tened en cuenta que existe una legislación también muy restrictiva, lo comento aquí por si alguien está interesado en conocer la normativa que rige este tipo de tratamiento, que es bastante estricta. Comentar también que existe un grupo operativo, grupos de investigación de universidad y empresas están trabajando en evaluar el potencial de estos equipos en España y cómo se puede esto transferir al sector. Y ya, esta es la última diapositiva. Solo comentar que se está trabajando también en usar los drones como robots aéreos. Esto es un vídeo de una empresa israelita que ha desarrollado este sistema para recolección de manzanos con un equipo de drones y esto se está ya utilizando a nivel comercial en algunas plantaciones. Usa inteligencia artificial, es capaz de detectar incluso problemas de alguna enfermedad que tenga la fruta o la calidad de la fruta y pues una flota de drones pues van tomando cada uno de las manzanas y las sueltan en una cesta para su recolección. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante. Si alguien me quiere contactar para tener más información, pues que me escriba, por ejemplo, ese email. Y nada, encantado. Gracias, José Manuel. Luego seguro que han surgido preguntas que podréis formular en la mesa redonda. Vamos ya con la siguiente ponencia. Vamos a escuchar a Rubén Galiano, responsable de proyectos digitales en DOP. Nos hablará de DOP, de esta solución digital para mejorar las habilidades anticipatorias de los técnicos y asegurar una agricultura sostenible, inteligente y competitiva. Muy bien, muchas gracias. Fitoma, pues nos reponemos después de ver el dron cogiendo manzanas. Muchas gracias a Fitoma por permitirnos estar aquí y presentar nuestra aplicación ante un foro tan técnico y especialista. Por supuesto, darles enhorabuena por cómo está funcionando el evento. Voy a hablaros de DHOP, que es una aplicación creada por y para vosotros, los técnicos, los distribuidores de productos fitosanitarios. Una solución digital para ayudaros en vuestras tareas, en vuestros retos. Cuando preparaba esta transparencia la semana pasada, que hablaba de los retos, iba a dedicar aquí unos minutos, pero es que después de la sesión que tuvisteis ayer, es que creo que no voy a hurgar más en la herida. De hecho, David Sánchez, en una de las últimas exposiciones, hizo una lista de todas las tareas que tenéis que hacer, todos los roles que tenéis, y es que se va el alma a los pies. Y al final de lo que se trata es de eso, de cómo os habéis convertido en el líder para el agricultor, y lo que tenemos que hacer las empresas tecnológicas es daros ayudas.
¿Y cómo os podemos dar ayudas? Pues reduciéndolo mucho, pero con estos tres conceptos. Conocimiento, es decir, necesitáis tener acceso a la información de forma fácil, de forma actualizada. Necesitáis la eficacia que os proporciona la tecnología, el poder automatizar procesos, el poder procedimentar la forma de trabajar. Y después, las habilidades anticipatorias, es decir, la inteligencia de negocio. La verdadera inteligencia empresarial, recordar esto siempre, es hacer las preguntas adecuadas y tener los datos correctos, accesibles. Esa es la verdadera inteligencia y esto es lo que os permitirá ser estrategas a la hora de tomar las decisiones. Y para eso, pues bueno, hay herramientas como la nuestra, como dijo, hay otras en el mercado que os ayudan a tomar esas decisiones. Yo lo que voy a dedicar en unos minutos es a decir qué es lo que nos diferencia a nosotros del resto. Ya digo, hay otras aplicaciones y hay algunas que de verdad que están muy bien. Yo creo que una de lo que más nos diferencia del resto es la tecnología con la que está, es decir, lo que casi no se ve. Si tecnológicamente sois curiosos, Salesforce os sonará, seguro. Estamos hablando de la sexta compañía tecnológica más importante del mundo. Si no lo sois tanto, os invito a que busquéis qué es Salesforce, quiénes son Salesforce. La D-Hub, nuestra aplicación, está basada en esta tecnología. Y nosotros elegimos esta tecnología por muchas razones, solo voy a citar 4. La primera de ellas es la usabilidad, la facilidad. Es decir, esta tecnología, este fabricante, trabajan 150.000 empresas de todo el mundo, es decir, hay millones de usuarios utilizando esta herramienta. Con lo cual, estamos hablando de una herramienta hipercomprobada, fácil, bonita, sencilla, intuitiva. No hemos inventado nada, ojalá lo hubiéramos inventado nosotros, lo inventaron ellos. Otro es el tema de la tecnología, es decir, estamos hablando, ya digo, de un líder mundial, sobre todo en el sistema de gestión de clientes, de CRM. Ya digo, si buscáis Salesforce CRM, es el número 1. Con lo cual, nosotros, como empresa, como D-Hub, tenemos que encargarnos de tenerla actualizada a nivel legislativo. Los cambios, productos, todo eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero el tema tecnológico, nos olvidamos. El fabricante, Salesforce, permite que vosotros tengáis siempre la última tecnología. Tiene 3 actualizaciones al año, con nuevas funcionalidades, nuevas mejoras. Otra de las cosas por las que elegimos esta tecnología es por la customización, por la personalización. Al final, D-Hub, igual que otros, es un producto. ¿Y qué es un producto? Pues esto es lo que hay, estas son sus funcionalidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada empresa es distinta. Y hay empresas que yo tengo una cosa que yo necesito, que cuando yo tengo mi explotación agrícola necesitaría tener acceso a, por ejemplo, las ayudas o acceso a los costes y esta aplicación no la tiene. No hay problema. Con Salesforce podemos adecuar tu organización, tu aplicación a tus necesidades. Y la última, por la que elegimos Salesforce, además de que está en la nube, es el tema de la integración. Eso es básico. Porque si no, este tipo de aplicaciones, ¿sabéis lo que acaba siendo? Una aplicación satélite, una más, independiente. Con lo cual, hemos hablado antes de la importancia de los datos. Y al final, si no tengo los datos todos en el mismo sitio, al final no puedo hacer las preguntas. O aunque haga las preguntas, las respuestas no las tengo. Por eso, elegimos Salesforce. Con Salesforce, lo que permitimos es que estas 3 capas se unan en una sola plataforma. Es decir, hablamos de la gestión de clientes, la gestión de CRM, de segmentar muy bien mis clientes o potenciales clientes. Yo siempre digo, salir a vender, no esperar a que me vengan a comprar. Eso es la gestión de clientes. Después la parte de negocio, mis presupuestos, mis pedidos, mis albaranes, mis facturas, pues todo lo que tiene que ver con el negocio. Y después, obviamente, estamos hablando de la parte técnica. Tratamientos, recomendaciones, cuaderno de campo, la explotación agrícola. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final todo confluye. Es decir, si yo tengo bien la gestión de clientes, tengo una buena segmentación de mis clientes, puedo hacer campañas porque yo sé cuáles son sus cultivos, sé qué es lo que me ha estado comprando, sé que si hago una recomendación técnica, después apretando un botón puedo hacer un pedido. Es decir, al final estas 3 capas confluyen si lo tengo en una sola plataforma. Me gustaría ir un poco más al detalle en algunas de las funcionalidades que tienen estas 3 capas y veréis cómo confluyen. Por ejemplo,
lo que es el tema de la gestión de clientes. Salesforce, que ya digo, la tecnología sobre la que se basa D-Hub, ellos lo llaman la visión 360 del cliente. Es decir, que en una ventana, en una pantalla, yo puedo ver todo de mi cliente. Es decir, qué me está comprando, qué tiene, en qué campañas ha participado. Lo puedo ver absolutamente todo, incluso en el futuro hasta las incidencias, absolutamente todo. ¿Cuántas veces lo he visitado? De tal manera que tenemos desde la visita técnica hasta un cuaderno de campo. Y como veis en la pantalla que se va moviendo, pues puedo generar visitas, puedo ver cuántas veces lo he visitado, puedo ver las tareas, puedo ver quién lo ha visitado, puedo saber qué es lo que se ha hablado, puedo ver las últimas recomendaciones que se han hecho. Eso todo lo tengo en una ventana. Después, la parte del recomendador agronómico. Aquí hablamos a la parte técnica. Por ejemplo, aquí estáis viéndolo cómo se vería desde el teléfono. El teléfono se puede utilizar, es un poquito más amable una tablet cuando hablamos de recomendaciones, pero la posibilidad de, con la misma plataforma, hacer recomendaciones a pie de campo, hacer fotografías de la planta, de la hoja, conocer en ese mismo momento las dosis, los usos autorizados en tiempo real. El que la misma plataforma me lleve el conteo de si ya he tenido varias aplicaciones de una materia activa, que la plataforma me diga, ojo, hay que cambiar de materia activa. El tema de generar recomendaciones y pedidos con un solo botón. Es decir, si al final yo tengo la extensión agrícola, sé cuántas hectáreas son, he puesto la dosis, he puesto el producto, con un botón la plataforma me dice, pues mira, son 10 garrafas de 20 litros de este producto. Es que me hace directamente el pedido. Después, una de las cosas que se habló ayer, yo creo que a algunos también se les encogió el estómago, hablando de la responsabilidad civil que tenemos. Es decir, el tener el histórico, el historial de los tratamientos y de las recomendaciones que tenemos. Es decir, el estar con mi cliente, el hacer allí la recomendación y mandársela por WhatsApp. Y si lo hago yo o lo hace un trabajador mío o un compañero mío, que eso quede en la plataforma, que eso no sepa después dónde está. Después estaría la parte, obviamente, de la gestión de fincas y parcelas, es decir, tener esa visibilidad de qué es lo que tiene mi cliente. El que nos conectaremos con el SIEX, el que nos traeremos absolutamente todo, la superficie, qué cultivos tiene, qué campañas, qué sistemas de riego, la ubicación. Ahí podéis ver, por ejemplo, pues eso, cómo podemos ver una parcela, cómo podemos entrar en ella. Cuando entramos en ella estamos viendo los datos SIGPAC, estamos viendo los datos agronómicos. De hecho, uno de nuestros clientes nos dijo, ¿qué es lo que vais a ver ahora? A veces me cuesta mucho llegar allí. La integramos con Google Maps, de tal manera que miro dónde estoy, le digo dónde estoy, me lleva directamente a la parcela o a la declaración gráfica de mi cliente, que desde ahí pueda ver la traza de los tratamientos que he hecho, desde ahí pueda crear una recomendación, todo desde la misma plataforma. La parte de flujo comercial, es decir, al final estamos aquí para vender, obviamente. Unos venden productos, otros venden servicios y productos. Aquí puedo llevar toda la gestión de negocio. Muchas veces vamos a ciegas de qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que podemos vender. Aquí tengo la gestión, una visión, esto se llama una visión Kanban, de las oportunidades de negocio que tengo, en qué punto están, cómo se están trabajando, si se ha visitado, si no se ha visitado. Pues pero incluso hablando de la captación del cliente, es decir, o posible cliente. Cuando hablamos de potenciales clientes, lo que en marketing se llama lead, es un crimen esto tenerlo en una tarjeta de visita en un cajón o en una anotación. Es decir, no son clientes míos, pero yo quiero tener esa información y después hacer una campaña para estos posibles clientes que están en esta zona, que tienen estas hectáreas de cultivo, voy a hacer una campaña con ellos y poder ver históricamente qué es lo que he hecho con ellos. Las dos últimas transparencias, o tres últimas, la parte colaborativa. Esta parte es espectacular, a mí me encanta. Porque cuando trabajamos en equipo, cómo nos comunicamos, muchas veces lo hacemos con notas de audio de WhatsApp, que eso debería estar penado por ley, porque cuesta mucho después el crear el histórico de las comunicaciones. Esta herramienta, D-Hub, tiene una herramienta nativa de Salesforce que lo que te permite es
una comunicación interna, es una especie de red social interna que te permite dos cosas. El llevar una traza, un histórico de las comunicaciones y te la contextualiza. Es decir, si yo estoy dando un tratamiento y quiero la opinión de mi compañero, o le tengo que estar contando toda la película en una nota de audio, oye, que estoy en tal sitio, tal, tiene este problema, le he recomendado, mira a ver qué tal, o sencillamente yo, desde la misma plataforma, desde la misma aplicación, le hago una mención, @Antonio, échale un vistazo a este tratamiento, mira cómo lo ves. Y él entra y lo ve todo. Ve quién es, ve cuál es el problema, ve las fotos y entonces me dice, está perfecto, o cambia esto. Y esto, lo que digo, nos contextualiza la comunicación y nos queda el histórico. Y por último, el tema que lo hemos hablado antes, de la inteligencia de negocio. Lo he comentado antes. La verdadera inteligencia empresarial está en hacer las preguntas adecuadas y tener acceso a los datos precisos. Y las preguntas adecuadas para cada negocio es que cada uno se las sabe, porque lo que es importante para uno, para otro quizás no lo sea. Pero al final, si yo tengo los datos en una plataforma y yo puedo crear, como es el caso y que podréis ver ahí, mis propios cuadros de mandos, mis propios informes, siempre tengo la opción de tener la respuesta a mis preguntas, sea cuales sean, sean de negocio, sean de recomendaciones, sean de visitas, sean absolutamente las que sean. Así que esta es nuestra aplicación, DIHOP. Esto es lo que pretende, dar un mejor servicio, ayudaros a reducir los errores o evitarlos por completo y analizar la actividad y ayudaros a tomar las mejores decisiones. Al final, vosotros estáis en el centro de todo. Ahí estáis vosotros, con el portátil, no en una oficina, en el campo, pero con todas estas actividades. Y al final, la tecnología es la que os va a ayudar a poder acometer todos estos retos. No os lo he comentado, cuando ya estábamos trabajando con la herramienta y vinieron los creativos y dijeron, ya sabemos cómo se va a llamar, DIHOP. Dije, está chulo, ¿no? Yo dije, muy chulo. Y dije, pero DIHOP. Dijeron, sí, HOP en inglés es salto, es impulso, y D, digital, salto digital. Yo les dije, bueno, sabéis que muchos de nuestros clientes nos llamarán DOP, lo sabéis, ¿no? Dijeron, bueno, sí, lo asumimos. Yo lo único que os quiero decir es que cuando vosotros o vuestras empresas estéis preparados para dar el salto digital, pues será para nosotros un honor que nos consideréis una opción. Muchas gracias. Gracias, Rubén, por presentarnos DIHOP y no DOP, como lo había llamado yo también. Vamos ya con la siguiente ponencia, la doctora Ana de Castro, del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del INIA CSIC. Nos va a hablar de las estrategias en el uso de tecnología dron para el manejo preciso de malas hierbas. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Fitoma la invitación a este evento. Y bueno, yo trabajo en investigación y os voy a contar qué posibles usos tienen la tecnología dron para el control preciso de malas hierbas. Bueno, todos sabéis las grandes pérdidas que provocan las malas hierbas en los cultivos, establecidos en un 34% de media a nivel mundial. La principal herramienta que tenemos para el control de las malas hierbas actualmente, aunque se ha hablado de otros a lo largo de esta jornada, pues son los herbicidas, lo que supone un coste a nivel mundial de 1,7 millones de toneladas. Y supone también el uso o el 40% de los productos fitosanitarios que se utilizan en campo. A nivel nacional, en España, es algo parecido, con un consumo de unas 18.400 toneladas en el año 2022. Por otro lado, tenemos un marco legislativo, también que se ha hablado mucho a lo largo de esta jornada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que aboga por el uso localizado y sostenible de los fitosanitarios, en esta presentación que nos ocupa de herbicidas. Y también enfocar que tenemos la estrategia de la granja a la mesa, que nos pide que para el año 2030 tenemos que reducir al 50% el uso de estos herbicidas. Por lo tanto, nos están demandando unas estrategias de manejo de control de las malas hierbas
que permitan reducir el uso de fitosanitarios de herbicidas, en este caso, a la vez que conseguimos mantener o mejorar los rendimientos de las producciones. En este contexto, el uso de los drones es una herramienta bastante útil para conseguir reducir esta cantidad de fitosanitarios, esta cantidad de herbicidas. Por un lado, como ha comentado José Manuel Peña, las grandes utilidades que tiene en este sentido es para adquirir imágenes. En este caso, lo que buscamos es, a partir de una imagen tomada con un dron, elaborar un mapa de mala hierba que nos localice exactamente dónde están, a partir del cual, y según una serie de condicionantes, elaborar el mapa de prescripciones que ayude a hacer estas aplicaciones en el lugar adecuado. Estas aplicaciones pueden hacerse con un dron, como acaba de comentar José Manuel. Ahora mismo no se pueden hacer según la legislación, solamente bajo ciertas condiciones, pero bueno, en un futuro ya veremos. Entonces, el uso de estos mapas de prescripciones dentro del contexto de agricultura de precisión, que nos está indicando dónde hacer estas aplicaciones, cómo hacerlas, en qué dosis y en qué momento, se consiguen unas reducciones de en torno hasta un 80%, lo cual es bastante interesante. Bueno, las ventajas de los drones tampoco me voy a extender mucho porque ya las ha comentado José Manuel. Lo que sí quiero hacer un inciso es que la gran ventaja en el caso de las malas hierbas es que nos permite adelantar estos mapas al estado de posemergencia temprana, cuando realmente son eficaces y se están dando la mayoría de los tratamientos herbicidas. Esto no era posible con nuestra plataforma. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, quiero explicar un poquito, no quiero entrar en mucho detalle porque hay algunas cosas, análisis bastante un poco más complejos, pero sí que quiero que veáis un poco cómo se sigue el protocolo. El primer punto es la planificación del vuelo y la toma de imágenes. Por supuesto, los drones se pueden tomar imágenes de forma manual, pero lo recomendable es que se haga siguiendo un plan de vuelo para mantener estas condiciones a lo largo de toda la toma de imágenes. Este plan de vuelo se suele realizar con la propia aplicación que trae el dron y hay que hacerlo en función de varios condicionantes. ¿Qué objetivo malercológico nos estamos enfrentando? ¿Qué tipo de mala hierba? ¿En qué momento fenológico de la mala hierba? ¿Qué tipo de cultivo? Si estamos ante un cultivo extensivo o un cultivo leñoso. ¿En qué momento del desarrollo de este cultivo? Si estamos en emergencia temprana, estamos en estado de maduración. Por supuesto, qué tipo de sensor vamos a utilizar y qué dron. Y tenemos que definir qué altura de vuelo va a tener, a qué superficie tenemos que tomar imágenes, con qué solape para realizar después el mosaico. Esto nos va a condicionar la duración del vuelo y la resolución espacial, que, como ya se ha comentado, es un parámetro bastante importante, porque la resolución espacial nos permite determinar qué nivel de detalle vamos a apreciar en la imagen. Por ejemplo, si queremos detectar una mala hierba en estado de preemergencia temprana, necesitamos una resolución espacial de aproximadamente 5 milímetros. Si, por ejemplo, queremos detectar una mala hierba en un cultivo ya maduro, una mala hierba en estado tardío, podemos irnos hasta una resolución espacial de unos 4 centímetros. Esto condiciona mucho la altura de vuelo, la duración de las baterías, todo el coste económico que va a tener, tanto económico como de análisis después. Bueno, la segunda parte, que es la parte de análisis de imagen, es un poquito más compleja que la primera. La toma de imágenes, yo creo que muchos de nosotros de aquí tenemos drones, tomamos imágenes y es un proceso bastante ya extendido y fácil. El cuello de botella de todo este procesamiento se encuentra en este punto, en el análisis de la imagen. Decir que aquí, bueno, pues puede ir desde una simple delimitación a mano, cuando es fácil ver estos rodales, hay una gran diferencia con el cultivo, o tenemos que incluso llegar a análisis del tipo de inteligencia artificial para depende de qué objetivo es un poquito más avanzado. Bueno, pues el primer paso consiste en, una vez que hemos tomado todas estas imágenes, hacer un mosaico, que es elaborar una única imagen de toda la parcela en el que tenemos información georreferenciada de cada uno de los puntos. Para esto existen software, programas, tanto libres, como puede ser OpenDroneMaps, o pueden otros que son de pago, o que quizás os suenen, PhotoScan, Pic4D. Bueno, saber que existen herramientas que también son gratuitas para este proceso. Y luego, mediante el análisis, que luego os comentaré algunos análisis con algunos ejemplos concretos, elaboramos el mapa de mala hierba, que nos dice exactamente dónde se encuentran esta mala hierba. Bien,
A partir del mapa de mala hierba tenemos que elaborar un mapa de prescripción que pueda ser utilizado por la maquinaria después. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es diseñar una malla. Esta malla, el tamaño de cada una de las celdas, se calcula acorde con la superficie de tratamiento de cada boquilla del pulverizador. Dentro de esta celda determinamos si existe mala hierba, qué número de mala hierba, qué densidad, y para decidir si se realiza tratamiento, si no se realiza y a qué dosis, podemos utilizar, pues, por ejemplo, conceptos como el umbral de tratamiento económico, es decir, a partir de qué cantidad de mala hierba es rentable económicamente la aplicación de cierto herbicida, o podemos utilizar algún sistema de apoyo a la decisión, como el programa IPM-WISE, que luego contará el siguiente ponente, en el que nos indica qué dosis y qué herbicida aplicar en función de la densidad y de la tipología de la especie de mala hierba. Una vez que hemos decidido con este tipo de condicionantes, elaboramos el mapa de tratamiento. El mapa de tratamiento nos indica exactamente dónde tenemos que realizar esta aplicación, en qué dosis, si es que tenemos un pulverizador de dosis variable o simplemente tratar, no tratar. Bueno, y por último, hacer la actuación. Estos mapas de tratamiento que estamos contando están totalmente adaptados a la maquinaria y pueden ser utilizadas. Un caso de ejemplo, que como ya ha comentado José Manuel, de aplicación es el póster número 22, que esta tarde se comentará. Bueno, y ahora os voy a poner algunos ejemplos que hemos realizado desde la investigación, pero todos estos que os comento son en colaboración con alguna empresa, para que veáis que realmente esto tiene utilidad. Pues se pueden elaborar mapas de mala hierba, como hemos comentado, en estados avanzados de desarrollo. Es decir, aquí la clave está en buscar una ventana en la que hay una diferencia de fenología entre el cultivo y la mala hierba que conlleva una diferencia de color, para que este análisis que os comento sea mucho más fácil. Estos son más fáciles porque, como veis, la mala hierba y el cultivo en este momento de maduración están cubriendo totalmente el suelo y hay diferencia en el color entre ellos. Esto nos permite hacer unos análisis bastante fáciles, como puede ser utilizar un índice de vegetación, como el NDVI o otros que sean fáciles de calcular, y de manera más o menos rápida obtener un mapa de mala hierba. Incluso en estos casos, de manera manual, se puede ver fácilmente en la imagen dónde están estos rodales y sin tener que recurrir a ningún tipo de análisis. Estos mapas se pueden utilizar en esta campaña si es que existe alguna medida de control en ese momento, o utilizarlo para futuras campañas teniendo en cuenta la estabilidad de los rodales de mala hierba. Pero no solo para ello. Estos mismos mapas se pueden utilizar para hacer estudios de competencia. En este caso, como pueden ver, el mapa de mala hierba se trata de Ridolfia. Bueno, antes no he comentado los ejemplos, pero bueno, uno de ellos era el mapa de la mala hierba Ridolfia en cultivo de girasol. Es el mapa que pueden ver en la parte superior, y en la parte inferior es un mapa de rendimiento que se obtuvo con una cosechadora. Comparando entre estos dos mapas, pudimos ver que las zonas que tenían mala hierba, que la presencia de Ridolfia, generaba una pérdida de rendimiento entre el 10 y el 30%. Estos mapas también los podemos utilizar si los tomamos en años consecutivos para ver la dinámica de poblaciones, cómo ha ido avanzando una cierta mala hierba, cómo se va distribuyendo de un año para otro. Esto nos permite ver, tener información de hasta qué distancia es previsible encontrarnos esa misma mala hierba al año siguiente, y nos permite hacer diferentes diseños en el tratamiento, teniendo en cuenta cómo va a evolucionar, hacia qué dirección va a evolucionar, a qué superficie va a llegar, el umbral de tratamiento económico que tiene, qué pérdida de rendimiento está generando en el cultivo. Para todo esto genera muchísima información que os puede servir para tomar decisiones en la gestión de mala hierba. Y bueno, ya yéndonos a una situación un poco más útil todavía, que es tener el mapa en el momento en el que realmente hay que hacer la aplicación, se puede hacer la aplicación y es efectiva, es decir, cuando las malas hierbas están en preemergencia temprana, y esto es posible, como hemos comentado, gracias emergencia temprana, es posible gracias a la utilidad de estas plataformas del dron. Esto es un ejemplo, una colaboración que hicimos con la empresa Cupasa, que por aquí hay representantes de la misma, en el que estaban muy interesados en esta tecnología, son usuarios de esta tecnología porque conocen de primera mano qué beneficios les aporta.
Este es un caso específico del sorgo que se les escapa al tratamiento de preemergencia y que quieren conocer dónde está su ubicación para realizar luego un tratamiento en posemergencia temprana. Pues estos son 3 parcelas que se volaron, son alrededor de unas 45 hectáreas, que se volaron en unos 27-28 minutos y se obtuvo un mapa de mala hierba, el mosaico. En este caso, para que fuese aún más rápido el proceso de análisis y poderle darle el mapa de un día para otro, utilizamos el archivo de la propia sembradora de precisión que se había generado. A partir de ahí ya teníamos la posición de la línea de cultivo con un buffer de seguridad del tamaño del cultivo. Eliminamos o enmascaramos la zona de cultivo y todo lo que quedaba eran estas malas hierbas. A partir de esta mapa de mala hierba que nos daba la localización exacta del sorgo, hicimos una malla para el tratamiento de 1 metro por 1 metro, acorde a la superficie de tratamiento de las boquillas del pulverizador que ellos tienen en la empresa, y nos comentaron que querían que apareciera tratar en aquella celda en la que apareciese a partir de una planta de sorgo, ya querían hacer un tratamiento, que esa celda se contabilizase como tratada. Y con esas premisas elaboramos el mapa de tratamiento. Y aunque sea algo restrictivo, era bastante restrictivo, como pueden ver en la tabla, en la primera fila, únicamente necesitaron tratamiento entre 6 y 12% de la superficie de la parcela. Esto teniendo en cuenta que era un herbicida específico, un herbicida selectivo, que tiene un coste mayor, suponen unos grandes ahorros para esta empresa de servicio, consiguiendo ahorro de herbicida entre un 80 y un 90%. Creo que es bastante importante para poder alcanzar estos objetivos, tanto económicos que busca el agricultor, como de reducción de uso de fitosanitarios o de herbicidas que nos está demandando la Unión Europea. Bueno, esta misma protocolo de análisis se utilizó para otra colaboración que tuvimos con la empresa Raimat, y también con el profesor Jordi Recasens, que más tarde también pasará por aquí por el atril y comentará, de la Universidad de Lleida. Y bueno, ¿qué quería esta empresa? Pues esta empresa utiliza cubiertas vegetales, como veis ahí en la imagen, para el control de mala hierba y para el manejo del viñedo. Sin embargo, apareció un problema, que es el Cynodon dactylum, apareció la grama, que no le permitiría tener adecuadamente estas cubiertas. Y entonces el objetivo era detectar dónde estaba la presencia de esta mala hierba, de estos rodales de grama, de manera que pudieran seguir manejando y teniendo el uso de cubierta. En este caso, el objetivo era buscar una ventana de tiempo en la cual pudiésemos tomar la imagen y ellos pudiesen hacer las aplicaciones, que como sabéis, la grama se puede controlar con glifosato, pero en un momento muy específico en el que el Cynodon se encuentra aún en parada vegetativa y no dañemos al cultivo. Conseguimos encontrar ese momento temporal y mediante un análisis un poquito más complejo, utilizando aprendizaje automático, algunos sistemas de inteligencia artificial, pues elaboramos el mapa de mala hierba y pudimos comprobar que bastante parte del viñedo, un 60% de este viñedo, no estaba infectado de grama. Únicamente ahí tuvieron que hacer las aplicaciones y reducir así la cantidad de grama y poder seguir utilizando estas cubiertas vegetales para el manejo del cultivo. Bueno, actualmente en lo que se está trabajando, como ya ha comentado también José Manuel, es la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial, de este análisis de inteligencia artificial, para llegar a identificar a nivel especie. Si no a nivel especie, al menos a nivel grupos de especies que tengan un mismo manejo. Con esto conseguiremos reducir aún más el tratamiento herbicida o adaptarlo aún más a la especie en la que estamos, a la especie que nos ocupa. Aquí veis algunos ejemplos de malas hierbas de verano en cultivo de maíz y cómo se ven estas especies aún muy pequeñitas y cómo es posible con estas imágenes, a través del uso de esta inteligencia artificial, de llegar a detectar a nivel especie cada una de estas plantitas, tanto en la hilera, entre las hileras de cultivo como dentro de la propia hilera de cultivo. También comentar que estamos trabajando en un proyecto junto con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de detectar palmeri, Amaranthus palmeri, que imagino que muchos de vosotros conocéis la problemática de esta mala hierba.
que realmente es un problema bastante importante al que nos enfrentamos. Y bueno, el objetivo de este proyecto es generar una plataforma abierta de uso totalmente gratuito para todos, que nos permita llevar el seguimiento, conocer la evolución y el seguimiento de los rodales de Amaranthus palmeri en toda la geografía nacional. ¿Vale? Nos va a permitir saber en cada momento, con ayuda de las diferentes consejerías de sanidad vegetal, dónde está esta mala hierba, hacia dónde se está moviendo esta invasora y poder intentar tomar esas medidas de control que sean necesarias. También en abierto permitirá elaborar mapas de localización de esta mala hierba dentro de cada parcela. Bueno, el objetivo de esta plataforma, que como digo será abierta, será adaptarla. Actualmente el Amaranthus en cultivo de maíz es la planta piloto, digamos, pero se intentará extender a otras invasoras que vayan apareciendo en nuestra geografía. Bueno, y a modo de reflexión y conclusiones, pues que queda aprobada con todos estos ejemplos que os he mostrado y a lo largo de la literatura, está muy probada y también por la utilización de muchas empresas de servicio que la están utilizando para su toma de decisiones. La aplicación de los drones, junto con diferentes técnicas de análisis de imagen, unas más complejas y otras más sencillas, para generar estos mapas de prescripción que nos permitan reducir el uso de herbicidas y alcanzar estos objetivos que nos está marcando la Unión Europea y, por supuesto, conseguir reducir el uso de herbicidas, que es un ahorro económico para el agricultor. Aunque no hay todavía una adopción muy generalizada por parte de los agricultores, dada la complejidad de estas técnicas, sí que es importante y es una herramienta que os pedimos ayuda a vosotros, a los asesores y a las cooperativas, para que llevéis o trasladéis la implementación de estas tecnologías en la actualidad a los sistemas agrícolas, porque juegan un papel muy importante, no solo en la reducción del uso de herbicidas, como comento, sino también en el beneficio económico y en la rentabilidad para el agricultor. Bueno, que actualmente, como digo, la investigación en drones, a donde está dirigiéndose a llegar hasta distinguir a nivel especie, o a nivel grupo de especies que tengan el mismo modo de acción, o sea, el mismo tipo de manejo, para ajustar y reducir aún más estos tratamientos. Y bueno, que aunque actualmente no se pueden realizar aplicaciones de herbicidas con drones, solo bajo ciertas circunstancias y con ciertas premisas, sí que el sector empresarial investigador está intentando equiparar estas aplicaciones aéreas a las aplicaciones convencionales en tierra. Esto, junto con el gran desarrollo que hay por parte de la empresa, con nuevos modelos, nuevos protocolos, nuevos drones que se están generando y que ya existen en el mercado, auguro que probablemente en un futuro muy lejano, probablemente veamos el uso de drones aplicando en nuestros cultivos. Bueno, con esto acabo esta presentación y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Vamos con la última ponencia antes del primer descanso. Seguimos con la agricultura de precisión. El doctor José María Montuy, investigador de la Universidad de Lleida del Grupo de Investigación en Ecología y Malherbología y además CEO de IPM Advice, nos va a hablar del control de malas hierbas 4.0, cómo mejorar la toma de decisiones. Buenos días a todos y muchas gracias, Gustavo, y a Fitoma por la invitación a explicaros un poco cómo vemos nosotros lo que sería el control de malas hierbas 4.0 y, sobre todo, cómo vamos a hacer una continuación de las presentaciones tanto de José Manuel como de Ana. Y yo voy a hablar más de la toma de decisiones respecto al control de malas hierbas. Bien, Ana y José Manuel os han hablado una parte del dónde, un poco del qué, y yo voy a intentar responderos las 4 preguntas que entendemos que tenemos que responder desde lo que sería la malherbología de precisión. El dónde están las malas hierbas, el qué especies, el cuándo y el cómo. Bien. Ana hablaba que están trabajando en la detección de especies utilizando herramientas de inteligencia artificial y es muy importante el llegar a nivel de especie. ¿Por qué? Pues porque si aplicamos 7,5 gramos
por hectárea de Florasulam en esta fenología sobre estas dos especies diferentes de malas hierbas que veis que se parecen bastante, vamos a tener eficacias muy diferentes, ¿vale? El Galium parine, que tenéis en vuestra derecha, tenemos que esperar un 96% de eficacia y, sin embargo, en la Verónica hiedrifolia solo tendríamos un 51%. ¿Vale? De ahí la importancia de nosotros como asesores llegar a identificar adecuadamente qué especies de malas hierbas tenemos y no quedarnos en solo si son de hoja ancha o de hoja estrecha. Tenemos que llevar siempre a nivel de especie. También tenemos que conocer qué densidades, ¿vale? Porque de la densidad va a depender la capacidad competitiva. Y no es igual tener una planta por metro cuadrado. Entonces, ellos hablaban también del tema de los umbrales de tratamiento. El umbral de tratamiento no tiene por qué ser fijo. El umbral de tratamiento depende de la especie, depende del cultivo, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones para poder optimizar ese uso de las herramientas de control. También tenemos que ser capaces de optimizar el cuándo, ¿vale? El cuándo no es solo el momento de tratamiento, ¿vale?, relativo a la fenología, sino también el cuándo en el momento dependiendo de la germinación de esas malas hierbas. Aquí vemos las predicciones de emergencia de una especie en 3 años diferentes. Veis que hay 2 años, o que sería el año 20 y el año 22, que se han avanzado respecto a lo que sería un promedio, y el año 21 ha venido la germinación bastante más retrasada. Vemos que si queremos hacer un tratamiento herbicida cuando alcanzamos del orden de un 95% de germinación, vemos que en lo que serían fechas de calendario vamos un mes diferentes entre lo que sería el año 21 o los años 20 y 22. ¿Vale? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder ajustar adecuadamente y posicionar los tratamientos herbicidas. También tenemos que tener en cuenta que no es igual controlar esos Chenopodium albums que tenemos por ahí, que son más pequeños que mi pie, que no controlar un Chenopodium album en un momento muy tardío cuando llega a la altura de la rodilla, ¿vale? Todo eso nos va a requerir de dosis diferentes, ¿vale? En resumen, lo que estamos haciendo, si no tenemos en cuenta todas esas variables, es matar amapolas a cañonazos, ¿vale? Y es ahí donde nosotros como asesores tenemos que poder ayudar a los agricultores a poder tomar las mejores decisiones posibles. ¿Por qué? Porque no sé si recordáis las clases de fitotecnia, las curvas de estas famosas de fertilización en las cuales se hablaba de un rendimiento óptimo, un rendimiento máximo, dependiendo de la dosis. Pues bien, cuando aplicamos herbicidas tenemos que tener en cuenta que se comportan de una forma muy parecida, ¿eh? Tenemos un óptimo económico, tenemos un máximo, que normalmente siempre vamos a buscar ese máximo, y si nos pasamos, pues puede ser que tengamos fitotoxicidades y llegamos a bajar rendimiento. ¿Vale? ¿Por qué la curva de eficacia de los herbicidas se puede parecer a esta de la fertilización? Porque no deja de ser una curva sigmoidal, ¿vale? Es una curva dosis-respuesta. No voy a entrar a explicar los parámetros que definen esta curva. Es una definición muy básica, la podéis encontrar en Wikipedia y lo entenderéis. Pero lo que os tiene que quedar claro es que tenemos una asíntota superior y que generalmente lo que buscamos es siempre llegar a esos máximos de eficacia, aunque eso implique sobredosificar en muchos casos. ¿Vale? Vemos aquí que en base a ensayos de registro tenemos una sensibilidad muy diferente entre especies de malas hierbas. Vemos algunas especies que no sé si veis bien en gris, ¿vale? Con la dosis más baja de esos ensayos de registro llegábamos a un 100% de control y, sin embargo, tenemos otras especies en las cuales, ni incluso aplicando la dosis máxima autorizada, pasamos de un 80, 90, 95% de control. Bien, pues aquí rompo una lanza a favor de los asesores y, aprovechando que hay varias empresas de fitosanitarios aquí, me gustaría destacar que, ya que estos datos de eficacia se tienen, ¿por qué no aparecen en las etiquetas? ¿Por qué no aparecen en los catálogos? ¿Vale? Porque esta información nos permitiría tomar mejor esas decisiones de qué dosis tenemos que aplicar, en qué momento la tenemos que aplicar. Y hay información en otros países, veis, esto es información de un catálogo francés, donde se puede ver, dependiendo de la especie concreta de mala hierba y dependiendo de la fenología concreta, la dosis que tenemos que aplicar y la eficacia que vamos a esperar, ¿vale? Va por colores, no es una eficacia muy precisa, pero podemos hacernos a la idea de qué eficacia vamos a esperar. Esto en cuanto a herbicidas de posemergencia. Si pensamos en herbicidas de preemergencia, vemos como también hay etiquetas, ¿vale? Estos son etiquetas de los Estados Unidos, donde aparece el rango de dosis a aplicar en la etiqueta superior, dependiendo de la textura del suelo y la cantidad de materia orgánica que tenemos, ¿vale? Y en la parte de abajo, un caso aún más complejo, donde vemos la ecuación de la dosis que tenemos que aplicar dependiendo del tipo de suelo que tenemos y la cantidad de materia orgánica que tenemos en ese suelo, ¿vale? Tenemos sensores ya de tipo Veris, Precision Planting, que nos dicen la cantidad de materia orgánica y la cantidad de arcilla que tenemos en el suelo, y en base a eso lo que podemos hacer es un mapa de prescripción bastante más adecuado, porque
Al final, lo que hacemos es desplazar de forma paralela esa curva dosis-respuesta que hemos visto antes, dependiendo del tipo de suelo. Yo entiendo que es un tema complejo y por eso desde el año 2009 empezamos a desarrollar IPM-WISE. IPM-WISE es un sistema de ayuda de decisión que lo que nos permite es optimizar el control de malas hierbas integrando todos estos parámetros que he ido comentando hasta ahora. Está disponible para móviles, está disponible para ordenadores, tablets, es una web app, entonces nos aseguramos que siempre está actualizada y que en el momento que entramos a la aplicación siempre entramos a la última versión disponible. ¿Vale? Tampoco voy a entrar cómo funciona el sistema porque tenemos 15-20 minutos, pero si tenéis interés podéis ver este capítulo en el cual están definidos todos los algoritmos que están detrás de la optimización de uso de herbicidas que lleva IPM-WISE. Bien. Tiene otras herramientas. La herramienta consulta está pensada sobre todo para el trabajo diario de campo. Entonces, nosotros como técnicos le tenemos que decir al sistema qué cultivo tenemos, en qué estado fenológico está ese cultivo y las condiciones de tratamiento. ¿Vale? Podemos decirle si estamos en condiciones normales, buenas, malas de tratamiento, temperaturas máximas, mínimas. Si alguno de vosotros sois usuarios de IPM-WISE, veréis que aquí hay dos desplegables más que en la versión que estáis viendo normalmente en vuestros móviles no aparecen, que es ya el seleccionable de textura de suelo y de cantidad de materia orgánica, ¿vale? Porque ya hemos incluido en la versión beta las correcciones según tipo de suelo y lo que es más importante en esta herramienta es decirle qué especies concretas tenemos, en qué fenología están esas malas hierbas, en qué densidad están. ¿Vale? Con eso el sistema nos va a decir el mínimo de eficacia que tenemos que asegurar en campo para no tener pérdidas de rendimiento. Y con esto el sistema calcula, trabaja con todos los herbicidas que están incluidos en la base de datos, que son prácticamente todos los que hay registrados, y nos ordena por coste o por índice de uso, ¿vale? Según el índice de uso del Real Decreto 1050 del año 22, todas las recomendaciones herbicidas a la dosis mínima necesaria para llegar al nivel de control que nosotros le hemos pedido en todas las especies. ¿Vale? Entonces, con esto, nosotros como técnicos ya somos capaces de elegir la solución que entendamos que va a cuadrar más en esa parcela, pues dependiendo del histórico de aplicaciones y demás. Veis también que aparece a la derecha el mecanismo de acción de todos los herbicidas que están incluidos en cada una de las recomendaciones y así podemos rotar herbicidas, podemos rotar grupos de acción y prevenir en lo posible el desarrollo de resistencias. Otra herramienta que también es muy útil, pensamos para los asesores, es la herramienta mezcla. Esta herramienta lo que nos permite es simular cualquier mezcla que nosotros propongamos al sistema. ¿Vale? El funcionamiento es similar con desplegables, cultivo, estado fenológico del cultivo. Con esto el sistema sabe qué herbicidas hay autorizados en cada cultivo y en cada fenología concreta. Estado fenológico de las malas hierbas que queremos simular, por supuesto lo podemos cambiar, y las condiciones de tratamiento. Entonces, con esto nosotros seleccionamos los herbicidas que queremos simular y a la dosis a la cual los queremos simular. ¿Vale? Y eso es muy importante porque nos permite jugar con prácticamente todas las combinaciones herbicidas que agronómicamente tengan sentido para ese cultivo y en esa fenología. Y la salida del sistema, como podemos ver aquí, es en columnas la eficacia de cada uno de los componentes de la mezcla para todas las especies de malas hierbas por separado y la eficacia de la mezcla. ¿Vale? La eficacia de la mezcla veréis que nunca es la suma lineal de las eficacias de los componentes de esa mezcla. ¿Vale? Dependiendo pues, de los mecanismos de acción de cada uno de los componentes y demás, pues el sistema calcula esas eficacias y son las que nos muestra. Podéis pensar, bueno, ¿y esto funciona? Pues mira, aquí tenemos resultados, simplemente un par de ensayos del año 2013 cuando estábamos desarrollando IPM-WISE. Veis que la reducción de Treatment Frequency Index en promedio de los dos ensayos era de alrededor de un 50%. Esto es una reducción de un 50% en el uso global de herbicidas entre las diferentes recomendaciones de IPM-WISE. En una parcela hicimos 4 recomendaciones, en otra hicimos 6. ¿Vale? Veis que mantenemos. En la parcela Bimbo de 1 mantuvimos los rendimientos, no hay diferencias estadísticamente significativas, aunque podéis ver que siempre eran mayores en promedio que el estándar. Y en la segunda parcela veis que incluso teníamos rendimientos superiores al tratamiento estándar que había recomendado el técnico esa parcela. ¿Por qué? Pues porque IPM-WISE lo que nos decía era que con esa densidad de galio-maparine que teníamos allí, teníamos que llegar a niveles de controles más altos que lo que el técnico entendía que era suficiente para esa parcela. ¿Vale? Por eso allí tuvimos incrementos de rendimiento ya ves de unos 2.000 kilos por hectárea. ¿Vale? No solo trabajamos en España, aquí veis una comparativa entre los valores observados en campo y los valores predichos por IPM-WISE en diferentes ensayos de herbicidas, tanto de pre como de post en maíz en Italia. Veis que hay puntos que están un poco por debajo de la línea 1.1 y esto es porque aquí aún no habíamos implementado
el módulo de características de suelo, y el Valle del Po en Italia se caracteriza por tener suelos en Italia se caracteriza por tener suelos, y el Valle del Po en Italia se caracteriza por tener suelos con una cantidad de arcilla muy alta, ¿vale? Y eso explica el por qué teníamos puntos un poquitín por debajo de lo que IPM-WISE nos predecía, ¿vale? Eso ahora a día de hoy ya está corregido y los puntos van prácticamente por encima de la línea 1.1. ¿Hacia dónde va el control de malas hierbas? Pues entendemos que va hacia tratamientos variables, ¿vale? Ana y José Manuel os han enseñado lo que están haciendo en el tema de detección de malas hierbas, y estos son promedios de nuestros colegas en Dinamarca, que están trabajando también en detección de malas hierbas y en cuantificación de densidades, y veis que densidades diferentes en gramíneas implican dosis diferentes de herbicida, con ahorros promedios de entre 30 a 40 euros por hectárea. Esto en tratamientos en post, y en tratamientos en pre, ¿vale? Tenéis que pensar que si somos capaces, como técnicos, de mapear el suelo, podemos generar mapas de aplicación variable de este tipo de herbicidas, ¿vale? Y aquí no vamos a entrar en los parámetros de IPM-WISE, sino simplemente una etiqueta italiana. Veis que nos recomienda 1,5 litros, 2,25 o 2,5, dependiendo del tipo de suelo. Aplicando esas dosis a un mapa hecho en una parcela de unas 27 hectáreas, veis que tenemos un ahorro promedio de un 22% en herbicidas, ¿vale? Si nuestro objetivo es llegar al año 2030 con un 50% de reducción de uso de fitosanitarios, tenemos que empezar a pensar en las aplicaciones variables tanto de pre como de post en herbicidas. Veis que en promedio lo que estamos viendo es entre un 20 y un 50% de ahorro de herbicidas, considerando tanto el coste o el índice de impacto ambiental. Mantenemos las eficacias de los herbicidas o incluso las mejoramos en campo. Podemos planificar la campaña a meses vista, porque habéis visto la herramienta mezcla. Lo que podemos hacer es tranquilamente en oficina, antes de empezar la campaña, simular diferentes casuísticas, diferentes condiciones de tratamiento y ver qué es lo que podemos hacer. Y una vez llegamos a la campaña y nos metemos a fondo en esa campaña, ya tenemos un poco las líneas básicas de las actuaciones que podemos hacer en nuestros cultivos, y la principal ventaja de IPM-WISE como sistema es que se puede integrar en los Farming Management Systems, ¿vale? Entonces, con esto es relativamente sencillo generar esos mapas de tratamiento a dosis variable, porque estos sistemas lo que nos permiten es cargar pues, mapas de suelo, mapas de cosecha y demás, y con esto hacer esos mapas de dosificación variable. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis más datos, los podemos comentar luego.